Espero que hayan recibido el link del miércoles pasado. Lo estamos llevando ahí cada semana, lo vamos a estar pasando. Y hoy en la sesión 3 vamos a hablar sobre legalismo y misticismo. El contenido entonces de la sesión 3 se lo resumo en esta gráfica. Cómo se usa el legalismo como plataforma para el abuso espiritual. De la misma manera, cómo se usa o se ha usado el misticismo como plataforma para el abuso espiritual. Y nuestro caso práctico es o va a ser características de una secta. Eso es lo que vamos a abarcar hoy con la ayuda del Señor. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios, levantan la mano, porque allá Gustavo va a acercar el otro micrófono igual a este para que se pueda oír la pregunta en la grabación. ¿Todavía se escucha atrás? Ok. Empecemos viendo la definición del legalismo y del misticismo. El legalismo, hermanos, es una actitud religiosa que enfatiza el cumplimiento muy estricto de la ley, a menudo ignorando el espíritu y el propósito de esa misma ley. Acostumbra el legalismo a añadir sus propias tradiciones y reglas, superando o incluso contradiciendo, note eso, incluso contradiciendo la ley de Dios. Jesús criticó el legalismo de frente, enfocándose en el corazón y la motivación detrás de las acciones, más que en la mera observancia de las reglas o de las leyes. El extremo opuesto del legalismo es el liberalismo, ¿sí? Hay muchos ejemplos que podemos dar de Jesús cuando él combatió el legalismo, ¿verdad? Él en muchas partes de sus enseñanzas dice: oísteis que fue dicho, mas yo les digo, ¿verdad? Entonces ese oísteis, mas yo les digo, era para aclarar o para poner en su justa dimensión la ley a la que él se iba a referir. Al Señor lo criticaron por ejemplo, por levantar, ¿cómo se llama?, trigo en día de reposo. Lo criticaron porque sus discípulos no se lavaban las manos. Lo criticaron porque hizo un milagro de sanar a alguien en día sábado. Entonces ahí vemos cómo el Señor se enfrentó con eso, ¿no? Se enfrentó con el legalismo. El grupo de los fariseos del tiempo de Jesús era extremadamente legalista, ¿verdad? Extremadamente legalista. Y Jesús los enfrentó, Jesús los confrontó. Y la otra definición es la del misticismo. El misticismo es la búsqueda de una experiencia directa y personal con Dios, lo cual no está mal, ¿no? A menudo a través de la intuición y la revelación interior, más allá, aquí note esto, ahí es donde está el asunto, más allá de la enseñanza y la comprensión intelectual de las escrituras. La razón o el intelecto no tienen lugar en el misticismo. Es decir, una persona mística busca una experiencia con Dios. Como digo, eso no está mal, pero el asunto es cuando ya se busca encima o por encima de lo que las escrituras dicen, o por encima de lo que la misma lógica o la inteligencia humana que Dios nos dio se sobrepasa, ¿no? El extremo opuesto al misticismo es el pragmatismo, o el ser muy pragmático, el ser muy objetivo, el decir no, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces también ese es otro extremo que también puede ser peligroso. ¿Sí se escucha, Gustavo? Ok, sigamos. Entonces, basado en estas dos definiciones, espero que las tengamos claras, las tengamos ahí frescas. Vamos a estudiar o vamos a hablar de cómo el ambiente legalista o el ambiente místico son ambientes o caldos de cultivo del abuso espiritual. Es más,
muchos usan ya sea el legalismo o el misticismo o los dos combinadamente para promover el abuso espiritual. Y entonces en eso nos vamos a adentrar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre estas dos definiciones? En lo que me tomo un trago de café. No, muy bien. Sigamos. Usando entonces el legalismo, vamos a entrar con esa primera parte. Usando el legalismo como plataforma para el abuso espiritual. Cuando ya no se oiga, me avisa. Ok. Gálatas 6, Gálatas 1:7, por razón del clima, lo voy a leer yo, porque yo tengo el micrófono. Pero Gálatas 1:7 dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La carta de Gálatas, Pablo le escribe precisamente motivado porque había demasiado legalismo, porque los judíos querían judaizar a los cristianos que se estaban convirtiendo, que no eran judíos, es decir, los cristianos gentiles. Y entonces casi toda la carta de Gálatas, le vamos a usar bastante esa carta, ataca o afronta el aspecto del legalismo. En realidad no es que haya otro evangelio. A Pablo le dice ahí porque antes dice, es que ¿quién les enseñó otro evangelio? Pero no es que haya otro evangelio, sino que lo que hay son personas que los perturban, dice, y que quieren pervertir el único evangelio que hay. El legalista se especializa en pervertir el evangelio y perturba a la gente con leyes inventadas de hombre. Estoy hablando un poco fuerte porque siento que no me oyen, pero sí me oyen, ¿no? Ok, sigo. ¿Cómo puede pervertirse o perturbar más bien un legalista a alguien con el asunto de legalismo? Aquí dice, ¿no? Leyes inventadas de hombre. Hay muchas personas, muchos predicadores o pastores que a veces ponen sus propias reglas, ¿sí? O sea, por supuesto que hay reglas generales, ¿verdad? Reglas que todos sabemos y otras que quizás pueden ser reglas de cada iglesia en particular. Pero cuando digamos ya esas reglas las pone el liderazgo condicionadas a, por ejemplo, a perder la salvación o a que le va a caer una maldición o a que por eso no prospera, pero es una regla que el hombre puso, entonces eso ya es un legalismo. Y eso perturba, ¿no? Eso perturba a la gente, la inquieta, no está en paz, no está tranquila, porque hay leyes que se están imponiendo, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Espero que no lleva más rezo ustedes. Luego Gálatas 2:4, ahí mismo en Gálatas 2:4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. El legalismo distorsiona la santidad, confundiéndola con apariencias y con lenguaje. Es decir, a veces se nos ha como enseñado un lenguaje particular, un lenguaje evangélico, ¿no? Entonces, digamos, si viene alguien y me dice, o yo le digo, Alan, ¿cómo estás? Él me tiene que contestar, bendecido, prosperado, en victoria, ¿verdad? Y no es que esté mal del todo, pero cuando eso ya se vuelve una regla, y si él no me contesta así, entonces yo ya lo voy a juzgar, anda perdido, ¿eh? Porque solo me dijo, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? O estoy chimero, claro, ¿eh? Ya se me está torciendo, voy a pensar yo, ¿eh?
Entonces, y también en cuestiones de apariencia, y cuando digo de apariencia, estoy hablando de apariencia física, ¿no? Especialmente en las mujeres, el aspecto de usar, por ejemplo, faldas o vestidos largos hasta los tobillos, el no enseñar nada del cuerpo, manga larga, cuello alto, y que eso es sinónimo de santidad. Y eso se vuelve un legalismo porque ya se impone como una regla, se impone como una ley, ¿sí? Y la que no ve, hay de aquella que no venga así, ¿verdad? Entonces, pero eso yo no encuentro un sustento bíblico. La Biblia dice que se vistan decorosamente, eso sí lo dice, pero no dice tiene que usar hasta ahí, ¿verdad? O el famoso uso del pantalón en la mujer o no uso del pantalón, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o de las joyas, de las alhajas, o de ¿cómo se llama? Maquillarse. No sé por qué solo las mujeres les tiran durísimo con eso, a ustedes, los hombres no mucho. Aunque hay por eso les digo, estas son cosas que a veces se han torcido mucho, digamos. Yo supe de una iglesia que decía que los hombres no podían usar barba, así que todos a rasurarse, jóvenes. Aquí hay 3 barbudos, 4, 5. Pero sé de otra que al contrario dice que todos tenían que usar barba, porque todos éramos descendientes, porque uno de los salmos dice de las barbas de el 133 es, ¿verdad? De Aarón. Entonces, como Aarón tenía barba, todos tenemos que tener barba, y como el pastor tiene barba, también todos tenemos que tener barba. Entonces, no es por ahí la cosa. Eso es un legalismo. Sí, estoy tratando de poner algún ejemplo para que podamos como captar la idea del legalismo, ¿no? Entonces, insisto, sí pueden haber reglas, normas generales de cortesía, de participación, o ¿cómo se llama esto? O procesos para servir, está bien. Pero cuando eso ya lo tornamos o lo cambiamos y lo ponemos como un asunto ya que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra santidad, con nuestra relación con Dios, y en eso del lenguaje también hay mucho de eso, ¿verdad? En cómo hablamos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces, ahora ya lo digo un poquito, no sé cómo, antes lo decía más, pero ahora cuando predico a veces digo, están muy callados, entonces yo digo, hermanos, ¿cuántos dicen amén? ¿Va? Pero solo es para que despierten. Pero esa es una muleta evangélica, ¿verdad? Esa es una muleta evangélica que los pastores o los predicadores usamos, voy a decir, para que la gente se mantenga ahí, para uno sentirse que sí lo están oyendo a ustedes. ¿Ya? Aleluya. Amén. Y no está mal decir amén, no está mal decir aleluya. Por supuesto que no está mal glorificar a Dios, pero voy a contar aquello que nos pasó allá en Chile. En Chile, las iglesias en Chile, la primera vez que fuimos, en el 2004, ahora eso ha cambiado, pero en el 2004 ellos tenían una costumbre en el culto que decían, y era parte de su liturgia, pero esa liturgia luego se vuelve como parte de la santidad, entonces se vuelve como un asunto de ¿cómo se llama? De legalismo. Entonces decía, demos 3 glorias a Dios, ¿no? Demos 3 glorias a Dios, y todos hacían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando me presentaron a mí la primera vez, y va a venir el pastor Carlos de Guatemala después adelante, recibámoslo con 3 glorias a Dios, y todos, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo dije, aquí a uno de estos estamos allá en el estadio, dije yo, para animar a Guatemala. Porque era así muy, pero a mí me sorprendió porque todo lo hacían así, ¿verdad? Pero ya se abusaba del asunto y demos 3 glorias a Dios por no sé qué, y recojamos la ofrenda con 3 glorias a Dios, ¿verdad? O sea, entonces ya la cosa se vuelve un poco diferente. Siguiendo con el legalismo, Gálatas 4:15, qué bueno que ya dejo yo ver un poco. Gálatas 4:15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Es una pregunta. Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Es decir, está elogiando a los Gálatas y diciéndoles que ellos tenían un sentido de
un sentido de gratitud o de bendición, pero ya no lo tienen. Y eso pasa, hermanos, con el legalismo, porque empieza a robar ese sentido de bendición, sustituyéndolo con el sentido de acusación. O sea, el legalista empieza a acusar, y basta ver todo lo que Jesús se enfrentó con los fariseos, cómo ellos acusaban, ¿verdad? Es que nos dijeron que tus discípulos no se lavan las manos. Es que nos dijeron que entraste al templo el día sábado y sanaste a un hombre. Era el de la mano seca, ¿no? Sí, el de la mano seca. Y es que nos dijeron que tus discípulos el día sábado estaban recogiendo trigo, espigas de trigo en el campo. Y Jesús se los explicaba y se los explicaba, les decía, ¿quién de ustedes, quién de ustedes si tiene un animal, dijo, y se cae y es sábado, no lo van a sacar? Entonces no digamos a un hombre, pues. ¿Por qué? Porque los fariseos habían vuelto la ley en un legalismo. Un sinónimo de legalismo es fariseísmo, precisamente, que viene de los fariseos, porque ellos sí eran así, totalmente legalistas. Entonces Jesús tuvo que enfrentar eso y tuvo que mencionarlo o darle la dimensión correcta a la ley que ellos ya habían interpretado de otra manera. Gálatas 5:7 dice: ustedes corrían bien, miren qué interesante, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Porque el abuso espiritual basado en el legalismo lo que empieza a hacer es a anular la verdad, ¿sí? O sea, con todas esas acciones, esas enseñanzas, ese tipo de, digamos, de conversación, entonces se empieza a ensombrecer o a opacar la verdad, la claridad del evangelio, ¿sí? Entonces, por eso Pablo les pregunta aquí a los Gálatas: ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Es decir, la verdad ya no la estaban obedeciendo, quizás porque ya no la estaban viendo bien, no la estaban viendo claramente, porque había legalismo, ¿sí? Y eso hace el legalismo. Otra cosa es, en Gálatas 6:12 al 14, dice, lo leo, dice: los que desean agradar en la carne, oiga bien, tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mayor problema del legalismo que enfrentaba Pablo en Galacia y en ese tiempo, por eso escribió esta carta a los Gálatas, era que querían circuncidar a los gentiles. Sí o sí, los querían circuncidar siendo ellos gentiles, y ellos no entendiendo qué era eso, ¿verdad? Pero los querían circuncidar porque según ellos eso era parte de la salvación. Entonces, noten ustedes que el legalismo lo que hace es tratar de añadir cosas que Cristo ya hizo. Por eso dice: lejos esté de mí gloriarme sino de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo somos salvos, no necesitamos nada más, pues no hay algo adicional que yo tenga que hacer: cortarme el pelo de una manera, dejarme la barba, usar cierto tipo de ropa, o hablar de alguna manera. No, si Cristo fue el que murió en la cruz, y de eso me glorío, porque Él, por medio de ese sacrificio, nos salvó. Y es lo que Pablo está aquí aclarando y diciéndole: miren, ellos nos quieren hacer circuncidar, es decir, quieren que ustedes cumplan la ley, pero lo que ellos realmente están haciendo, como dice aquí el párrafo, es escapar del escrutinio de Cristo, porque ellos no querían ser perseguidos por Cristo, ¿ya? Sino que más bien juzgan a los demás y buscan la aprobación de su desempeño religioso. El legalista busca esa aprobación de su desempeño, de cómo oró, de cómo ministró, de cómo predicó, de cómo cantó o cómo tocó aquel instrumento, pero en un sentido así muy legalista, ¿no? Muy legalista. Entonces es bien complicado esto, hermanos. Y ese ambiente legalista da pie a abuso espiritual, ¿sí? Da pie a abuso espiritual, porque si yo empiezo a decir,
a enseñar o a decir, miren, las mujeres tienen que vestirse así, usar asá y quitarse. Entonces yo empiezo a abusar porque estoy ya imponiendo algo que, pues yo puedo no estar de acuerdo o puedo estar de acuerdo, pero esa es mi opinión, pero no es bíblicamente sustentable que yo vaya y le diga a una mujer, como ahorita me acordé de un caso que me contaron que en una iglesia hicieron el llamado, aceptaron a Cristo varias personas y entre ellas una chica y pasa al frente y pues pasó al frente porque hicieron el llamado, ¿verdad? Y cuando ya hace el llamado, oran por ella y cuando terminan de orar por ella se acerca el pastor y le dice, dame todas tus joyas porque no puedes usar joyas, porque ahora ya sos cristiana. Entonces me das tus aretes, tu ¿cómo se llama? Cadena y todo, ¿eh? No sé si también él se quería quedar con ellas o se les quitó y se les devolvió, eso sí ya no sé. Pero el asunto es que eso es un abuso espiritual, ¿verdad? Porque, ¿cómo le puedo decir yo a él? Es que por esos anteojos que usas no tenés la bendición de Dios. No, hombre. No, ¿verdad? No es por ahí. Pero se oye cada cosa o se ve cada cosa de ese calibre, ¿sí? ¿Hay aquí algún comentario, pregunta? Si no, sigo con... Ahí terminamos lo que es el legalismo. Sí, Carlita. Espérate que llegue ahí aquel con el micro. Dale, Carlita. Pastor, yo también he oído de iglesias que imponen el que solo el hombre puede servir y la mujer no. La mujer tiene que ser como de menor categoría y el hombre tiene que estar en los puestos de la iglesia, ¿verdad? Y no dejan participar a la mujer en todas las actividades o en todos los ministerios, ¿verdad? Bueno, Carlita trae a colación un tema ese sí es bien álgido. Ella dice de iglesias que no le dan oportunidad a las mujeres para servir, ¿ya? Para servir casi en ningún ministerio o en los ministerios, digamos, de más reconocimiento, por ejemplo, el pastorado, por ejemplo, anciano, no se les deja. Y eso, digo que es álgido porque ese tema sí es una discusión teológica bien fuerte, hermanos. O sea, y no es de ahorita, es de hace rato. Y hay iglesias que son muy marcadas en eso y ellos desde el principio dicen, mire aquí las mujeres pueden participar, pueden servir, pero solo a las mujeres o a los niños. Pero que haya una mujer enseñando, orando o leyendo la Biblia en un estudio como este o un domingo, peor, ¿verdad? No se puede. Y como digo, es una, ¿cómo se llama? Es una controversia teológica, doctrinal, porque ahí sí hay algunas bases como aquel de Corintios que dice la mujer que hay en la congregación, ¿verdad? O la mujer que tenga una pregunta que vaya a su casa y se la pregunta al esposo y que ahí él le enseñe. La pregunta es ¿qué hacemos con las mujeres que no tienen esposo? ¿Va? Pues a quién le preguntan, ¿verdad? O sea, es un asunto hay que interpretar esa palabra de acuerdo a lo que está sucediendo en Corinto, de acuerdo al contexto de Corinto, y que su aplicación no es genérica. Entonces, no es el tema hoy, pero ya que lo dijo Carlita, es un buen punto ese, ¿verdad? Que se puede volver, yo diría que más que un asunto de legalismo, es un asunto de discusión teológica y que está ahí en el ambiente. Vos, Omar, ibas a decir otra. Sí, pastor, el tema de usar el velo las mujeres para poder orar, también se puede tomar como legalismo o es algo que el hombre ha impuesto, porque hay iglesias que para poder orar se ponen el velo, yo creo que es el velo. Entonces no sé la madrileña. O la madrileña. Entonces, no sé qué nos puede opinar acerca de eso. Sí, ese tema también es controversial, está en Corintios también, y ese sí lo puedo explicar más rápido. Pablo dice a la iglesia de Corinto que las mujeres usen pelo largo o que se tapen ¿cómo se llama? La cabeza con un velo.
como lo han usado algunas iglesias, como lo practican algunas iglesias, es lo que vos decías, es cuando van a orar o alguien está profetizando o hay un tiempo de adoración, entonces se pone el velo. Pero ya es una imposición. El punto es que es una imposición. Va. Pero la enseñanza de Corintios es esta. Corinto era un, ¿cómo se llama? Un puerto. Y la iglesia llegó ahí, el evangelio llegó ahí y se empezaron a convertir, pero siendo un puerto había mucha corrupción, había mucha prostitución. Y las prostitutas de Corinto tenían una característica, que se rapaban el pelo. Pero muchas prostitutas de Corinto se empezaron a convertir y empezaron a ir a la iglesia. Pero era obvio que uno miraba una pelona y ya sabía a qué se dedicaba. Vaya que eran mujeres y no hombres, ¿va? Entonces, pero tenía que esperar a que le creciera el pelo, pues, o sea, no era una cuestión que era ir a ser tan rápida. Entonces, por eso Pablo, por una cuestión particular de la iglesia de Corinto, dice, las mujeres usen pelo largo, porque aquí las que se usan corto están mal vistas. O cúbranse. Pero el hecho de cubrirse era para que la gente no viera que eran pelones, pues, ya. Pero era mientras estaban pasando su proceso de que les creciera el pelo y porque habían sido prostitutas, pero se habían convertido. Entonces estaban buscando al Señor. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces yo no puedo aplicar eso como no es una aplicación general, pues. ¿Ya? Sí. Gustavito, por favor. Gracias. Gracias. Me invitó a una iglesia. Yo era católica y me invitó a una iglesia cristiana. Entonces fuimos, pero al llegar a él lo detuvieron y lo apartaron, ¿verdad? Que si el problema era porque yo no llevaba para cubrirme la cabeza, ¿verdad? O sea, yo en mi vida, ni de católica me había cubierto la cabeza y así menos, ¿verdad? Y entonces le dijeron, mira, pero una amiga trae otra para que se lo ponga. Y yo, o sea, le dije, mira, no, yo no me voy a poner eso porque no sé ni de quién es, entonces a mí eso me hace desconfianza. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor quédate tú y yo me voy, ¿verdad? Entonces me fui, porque a mí sí no me parecía eso, ¿verdad? Claro. Entonces prefirieron que me fuera y que no recibiera la palabra a dejar de lado eso, pues, sobre Sí. todo porque yo no conocía del Señor en ese tiempo, Ajá. ¿verdad? Ok, no sé si todos oyeron. No, bueno, la experiencia que contó Claudia de ella, que fue, no siendo cristiana, fue a una iglesia, invitada a una iglesia cristiana y ahí usaban velo y no dejaron entrar al que la invitó porque ella no llevaba velo. Pero había otro que le iba a prestar velo, pero a Claudia le dio desconfianza porque de repente tenía piojos, entonces no se lo quiso poner. No, ella no estuvo de acuerdo y se fue. Pero hay otras iglesias que usan eso, son más pilas, porque venden las madrileñas afuera. Entonces, así como están vendiendo las ¿cómo se llama? Entonces, si usted no lleva y lo compra, tranquilo. ¿Sí, hermano? Hermano pastor, fíjese que el uso de la mantilla en la mujer, en algunas congregaciones, lo que hacen es que dan una enseñanza que es una especie de cobertura espiritual, es una especie de protección, por eso es que se utiliza en algunas congregaciones. Correcto. El problema también está que muchas omiten esa parte de la enseñanza que es una cobertura espiritual y ya lo convierten en un abuso espiritual. Ya lo hacen como impuesto, una imposición, como un legalismo. Cabal. En el caso de ellas. Sí. Si usted no se la pone, usted no entra aquí. Mejor se va. Entonces están mal, se va la gente, ¿verdad? Claro. Y otra duda que tenía mi esposa por acá es... También al hombre decía que no se pasara navaja por la cabeza. ¿Por qué al hombre le decía que no se raparan las 100? Que al hombre no se pasara navaja. Sí, que no se pudiera rapar esa parte. Posiblemente por el caso de los nazareos, supongo. Sí, va. Los nazareos era un grupo de gente en el Antiguo Testamento que no se cortaban el pelo, ¿verdad? Pero era una orden específica para ellos. O sea, que no se podían, era una simbología, sí, de
de su grupo, pero también de que estaban dedicados a Dios. Sí era una simbología. Pero eso, hermano, era eso, una simbología. Eso, o sea, no lo podemos como transferir ahora, porque entonces el problema es cuando le agregamos cosas a Cristo. Porque sí, está bien, es una cobertura el velo, pero Cristo es mi cobertura. El otro miércoles vamos a hablar de la cobertura, pero el punto es, si yo tengo que no pasarme, ¿cómo se llama? Navaja, para parecerme a Cristo, entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? O sea, ahí es el punto, es que le estamos agregando, ¿verdad? O poniendo ayuditas, vamos a decir. Sí. ¿Será que los hebreos eran barbados y peludos? Sí, hombre, hubiéramos puesto una barbería ahí, a usted la hacemos. No. Sí, es un asunto cultural, ¿verdad? Cultural, sí. Yo pienso que no necesariamente todos eran, pero sí que todos usaban cabello, sí. Pero me imagino que más de algún judío calvo había, ¿no? Usted. Pues sí. De hecho, ¿a quién fue el que le dijeron calvo? A Eliseo, ¿eh? A Eliseo le dijeron calvo, o sea que Eliseo era calvo y era judío. Y era profeta. Entonces, no todos los profetas son barbados y peludos, sino había un calvo como Eliseo, sí. No. Ah, bueno. Sí, hermano. Yo conozco una iglesia, primero no el pastor, solo un grupo de ancianos, ¿verdad? Ajá. Otra cosa que prohíben los instrumentos, nada de instrumentos. Ese quería contar yo a usted, vaya que me lo recordó. Sí, no, instrumentos musicales, dice usted. Sí, instrumentos musicales. Sí. Fíjense que en la iglesia donde yo estaba, donde yo iba, era muy tradicional y solo usaban piano y órgano, nada más. Y después cuando cambiaron el órgano que tenían era uno antiguo de tubos, como los que usan en las iglesias católicas. Claro que no tan grande, pero era bien bonito, pero ese se arruinó, entonces metieron uno ya más moderno, aquellos con acompañamientos y toda la cosa. Entonces ya los hermanos se pusieron un poco quisquillosos, pero ahí llegamos un grupo de jóvenes así algo revoltosos, y uno de mis cuates dijo, muchachos, sé tocar batería y compremos una batería, y compramos una batería. Y en vez de pedir permiso, pedimos perdón, ¿verdad? Y después otro dijo, miren, yo toco guitarra eléctrica, había uno que era más loco y ese tocaba guitarra eléctrica, y entonces cuando ya llegó la guitarra eléctrica, así los hermanos ya se pusieron en el avispero y dijeron, no, eso no vamos a dejarlo acá, pero oigan la razón, pudieron haber dicho otra razón, pero la razón era bien legalista, es que por los cables de los instrumentos electrónicos, por los cables se va la bendición, dice. Da risa, pero así, eso nos dijeron. Claro que a los meses ya teníamos un grupo, mi hermano tocó en ese grupo, ya eran rockeros los muchachos, entonces, bueno, pero eso es otra historia. Carlos. Sigo, sí. Voy a contar brevemente un caso de que me pasó en otro país, no digo dónde, como cuándo, pero me invitaron a predicar. Y primero me dijeron que yo llevaba vestido, porque siempre que voy y me invitan a predicar, trato digamos, de ir conforme al código que las personas piden, pero no llevaba falda larga, hasta el tobillo. Y me dijeron, tiene que tener falda hasta el tobillo. Entonces la pastora de ahí me prestó una falda, era más gordita, total de que me puse un gancho y todo el rollo, pero me fui y prediqué con falda larga. Me subieron ahí a la plataforma, y cuando estaba ahí, yo crucé la pierna. A veces tengo la costumbre, y como tenía una falda larga. Que estaba sentada adelante. Estaba sentada hasta adelante en la plataforma, sí, con otras hermanas. Pero entonces. Yo estaba abajo pasando pena. Sí, entonces, yo no sé, yo no sabía nada, crucé la pierna, después me dieron el micrófono, entonces empecé a predicar, y de repente yo estaba en el púlpito y me bajé del púlpito hacia donde estaba la gente y empecé a predicar.
Y yo solo, sí, yo seguí predicando, entonces yo solo veía que algo, Carlos y el pastor se hacían así, yo decía, saber qué está pasando, yo no sabía nada. Bueno, yo terminé de predicar, fue una gran bendición, Dios realmente habló bastante. Al final de eso, el pastor y Carlos me contaron que a cada ratito el pastor le decía, nos van a sacar vos, nos van a sacar de aquí. Y él decía, pero ¿por qué nos van a sacar? Uno, porque yo crucé la pierna y eso era símbolo de orgullo. Entonces, mal, ¿verdad? Una X allá a la predicadora. Después, yo descubrí el púlpito, o sea, dejé el púlpito y me bajé. Oye, ese sí es bien fuerte. El predicador siempre tenía que estar en el púlpito, porque si se movía, descubría el púlpito. Y eso era como blasfemia, ¿verdad? Algo así. Y me dijo, el pastor me dijo, mira, si no nos sacan, ahorita la pastora va a mandar a una mujer a cubrir el púlpito. ¿Cómo es eso vos? No entiendo eso, vos me lo vas a tener que explicarle, porque no entiendo. Y justo él diciéndomelo, y la pastora le hizo, ni siquiera le dijo, ojos le hizo otra, y rápido se fue a parar la otra señora al púlpito para cubrirlo, porque la predicadora invitada había descubierto el púlpito. Bueno, o sea, yo cometí muchas cosas, pero no sabía. Claro, si me hubieran dicho, yo por prudencia no hubiera cruzado la pierna, no hubiera dejado el púlpito, porque lo que yo quería, uno pero quiere muchas cosas. No, pero yo quería entregar la palabra. No, pero yo la lista del no, pero yo soy así. Si me dicen haga esto y con tal de no ser estorbo para el que va a escuchar, realmente lo hago, ¿no? Por amor a la gente. Sí. Pero como no sabía nada, entonces al final, bueno, terminamos, fue de gran bendición la prédica y todo el rollo y todo. Al final, después el pastor de ahí estaba, pero muy mal, no sé, aquí saber qué me van a decir y todo. Después nos encontramos al pastor de esa iglesia en un centro comercial y mire qué bendición, lo que Dios hizo, lo que Dios dijo. Bueno, dije, no te van a sacar, lejos, ni te van a regañar. Pero son cosas que uno no sabe, ¿verdad? Y son cosas que están ahí en esa iglesia y es legalismo, ¿verdad? Sí. Yo empezaba en la iglesia, vámonos. Pero ella, para empezar, primero me criticó, me dijo que porque andaba con pantalón. La verdad que yo le contesté algo y me dice, nunca me había contestado así, pero estuvo uno que me lo había dicho, vamos. Y me sentó hasta adelante y empieza a predicar. Yo andaba así. Y se para un pastor, que ni siquiera era el pastor, y empieza a decir, esas que andan con el columpio del diablo en la oreja. Esas, sí, y yo con mis padres, sí, esas, y esa decía, que parecen arañas cuando se pintan los ojos. Entonces, mi amiga, pero si él no tenía que predicar, me dijo, él no tenía que predicar, ¿por qué está diciendo todo eso? ¿Para qué me trajo? Para no cansarlo, en el final, la esposa de él paró con el pastor. Sí, pues. Ahí terminó el asunto. Bueno, pasémonos al misticismo o falsa espiritualidad como plataforma para el abuso espiritual. Regresemos a Gálatas 3:1, y Gálatas 3:1 quizás ustedes lo han escuchado, muy famoso, dice, oh Gálatas insensatos, otras versiones dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? La parte del misticismo, hermanos, tiene que ver con una falsa espiritualidad. Y aquí dice en Gálatas, ¿quién los ha fascinado? Y esa palabra fascinado, ese verbo es como hechizado, ¿sí? Es un asunto como embrujado, es un asunto como de manipulación de masas, ¿sí? A eso se refiere. ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha fascinado? ¿Sí? Y el misticismo se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad, hermanos? Yo hablé algo del vocabulario antes, pero aquí se usa en el misticismo un vocabulario discriminativo, excluyente, es decir, elevar a unos y minimizar a otros, en esa medida, ¿no? Entonces se usan vocablos o vocabulario exclusivo, como por ejemplo, hoy vamos a hablar profundidades. El Señor nos está subiendo de niveles.
hay dimensiones desconocidas, así se llamaba un programa que yo miraba cuando era niño, Dimensión Desconocida, así se llamaba. Ustedes no saben eso, solo Lassie y Furia. Bueno, entonces, y Dios dice, Dios te va a promover. O sea, ese tipo de lenguaje, ¿no? Dios está acelerando tu tiempo, este es tu tiempo, vienen cosas grandes. O sea, ese tipo de lenguaje es muy utilizado en un ambiente místico. Y también, por ejemplo, se habla de unciones superiores, ¿sí? Se habla de revelaciones especiales. Es que el hermano que invitamos tiene una revelación especial que compartirnos. Y entonces, todo eso, ese misticismo, si ustedes notan, no solo menosprecia a otros, sino lo peor de todo es que menosprecia la palabra, porque la palabra es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, es todo lo que Dios nos quiso decir y revelar, está escrito en su palabra, ¿sí? Entonces, también se habla de asignaciones únicas, de ministerios irrepetibles. Esto que le voy a contar me lo contó Oscar Tunches, de una iglesia de por allá donde él. Pero Oscar lo contaba muy chistoso, ¿no? Porque se reía mucho, pero dice que hay una iglesia grande por allá por donde él vive, y los hermanos ahí, al referirse al pastor de esa iglesia, que era el pastor fundador, que ya era un hombre grande, y que la iglesia creció y todo, pero ellos, la iglesia decían, el único pastor que hay es fulano, ¿no? Ya ni me acuerdo el nombre, qué bueno que no me acuerdo, pero es fulano. Y fuera de él, ya no hay. No sé qué vamos a hacer cuando se muera porque ya no hay pastores. Él es el último pastor. Es como que dice el ungido de Dios máximo, no hay otro como él, ¿sí? Entonces, eso de ministerios irrepetibles, su palabra, esa no la puse, pero a mí me causa mucho ruido cuando dicen, es que el hermano fulano, se murió un general de Dios, ¿verdad? Se murió un general. Entonces hay coroneles, hay capitanes, hay mayores, hay cabos y soldados rasos. O sea, desde el momento que dice general, es porque hay jerarquía. Y eso de la jerarquía se maneja muchísimo en el ambiente místico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces buscan crear también atmósferas que seduzcan la presencia de Dios. El asunto se vuelve demasiado almático y sensorial. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la sesión 5 un poco, en la sesión 5 que es el marketing en la iglesia. Pero el crear ambientes almáticos, es decir, que sensoriales, voy a decir, la palabra es sensual, pero sensual no necesariamente en sexo, sino sensual en sensorial, pues que hay que sentir, entonces de ahí vienen tantas cosas que se hacen ahora en las iglesias para que la gente sienta, para que la gente vibre, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, que mande buenas vibras, ¿verdad? Entonces es un asunto demasiado sensorial. Miremos lo que dice la palabra en Judas 1, 18 y 19. Ellos les enseñaron Fuerte. que en los últimos tiempos había gente burlona que se dejaría controlar por malos deseos. Es esta clase de gente la que obliga a pelearse y a dividirse, pues hacen lo que quieren y no tienen al Espíritu de Dios. Habla de gente que no tiene el Espíritu de Dios, que es gente que busca sus propios intereses, gente ¿qué otra cosa dice? ¿Volverlo a leer? Burlones. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Con malvados deseos. Entonces, mire, ¿cómo? Pasiones impías. Entonces, lo que se busca es llevar a la gente al entendimiento de que el ambiente místico es un ambiente donde se tiene que sentir algo, ¿sí? Se tiene que sentir algo. Si no se siente algo, está mal. Si no se siente algo, no está Dios ahí, ¿sí? Entonces, es bien delicado eso, hermanos, porque Jesucristo prometió, es una promesa de la boca de Jesús. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él no dijo,
y van a sentir mi presencia todos los días, o van a sentir cuando estén en un culto. No, él dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Entonces es una promesa clara, profunda, verdad. Lo sienta yo o no lo sienta. No quiero decir con esto que a veces no sentimos cosas. Claro que se sienten cosas, claro que a veces uno llora, claro que a veces uno se quebranta, claro que a veces puedo sentir que el Señor está tocándome, abrazándome, pero no necesariamente tiene que ser forzado a hacer eso. Ese es el punto, ¿ya? No es nuestra labor, no es forzar ese ambiente o esa atmósfera. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Y hay un versículo, hermanos, que este es parte de la tarea para la otra semana, pero yo lo quiero compartir. Ese está ahí en la pantalla, no lo tienen que buscar en la Biblia. Primera de Juan 2, 26 y 27, dice así. Miren lo que dice. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarnos. En cuanto a ustedes, oiga bien, la unción de él recibieron, permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Para mí esos dos versículos son muy importantes, hermano. Primero porque está hablando de la unción y ahora se habla tanto de la unción. Mucha gente ha escrito libros de la unción y la unción y la unción. Pero aquí dice claramente que hay una unción verdadera y una unción falsa. ¿Sí lo dice o no lo dice? Sí lo dice, ¿verdad? ¿Y la verdadera cuál es? La verdadera, dice, es la que recibieron de Él. ¿Quién es Él? De Jesucristo. De Él recibimos esa unción. ¿Y cuál es la unción de Jesucristo en nosotros? Su Espíritu Santo. Él nos dejó y nos plantó y nos selló y nos llenó y nos bautizó con su Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, esa es la unción verdadera. Pero entonces yo no puedo, ustedes no sé si han notado, pero a veces yo repito, digo, hermanos, el mismo Espíritu que mora en mí, mora en ustedes. La misma cantidad de Espíritu Santo tiene usted que tengo yo. Claro, cuando somos llenos, y Pablo nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, quiere decir que debemos estar en ese proceso de estar llenándonos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, no, esto lo que está diciendo es, la unción falsa es precisamente cuando hay niveles, cuando alguien se cree superior al otro, cuando hay generales de Dios, cuando hay gente que tiene revelaciones especiales. ¿Cómo así? Si aquí dice que es la unción verdadera la que Él nos dio y que no necesita que nadie le enseñe. Mire qué interesante. Una de las razones, hermanos, por las que estamos dejando, tareas de la Biblia, es porque necesitamos todos acostumbrarnos a leer la Biblia, a interpretar la Biblia, a buscar. Yo leí hoy todas las que me mandaron hasta las 5 de la tarde. Si me mandaron después de las 5 no la he leído. Pero hasta las 5 y algo las leí. Y hay unas, todas están buenas, pero hay unas muy buenas. O sea, pero ¿quién les enseñó? O sea, es cierto que se metieron a leer, quizás leyeron algún comentario, pero hermanos, esa es la riqueza de esto, porque no es nada más que se para alguien al frente a decir, sino nosotros tenemos que leer la palabra e interpretarla. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la unción del Santo adentro de nosotros, que nos lleva a toda verdad, que nos recuerda todo lo que Jesucristo enseñó. Esa unción del Santo es el Espíritu Santo en nosotros, y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y esa unción dice, esa sí es auténtica y no falsa, y les enseña todas las cosas. ¿Y cómo la vamos a mantener y a mejorar o a cultivar? Permaneciendo en Él, tal como Él nos enseñó. ¿Sí? Es muy importante ese verso. ¿Preguntas? Joven, ¿esté listo? Porque ahorita vamos al receso, sí. Que les enseñan a uno como engañando, pienso en mi manera de pensar. De esos hermanos que llegan y le pegan y están dándole. Yo recuerdo de un señor, mi hermano, que cuando empezaba el Señor a predicar el pastor y decir que la unción del Espíritu Santo, eso no se remangaba las mangas de la que allá venía y a todos.
cuando yo estaba donde iba a llegar, yo me le quedaba viendo y a mí no me decía, pero a todos les hacía, pero con aquí, y caiga. Yo pienso que eso es un engaño, ¿o no? ¿Esto es qué dijo? Perdón. Es un engaño. Es que Mire, si yo quiero que todos se caigan y los empujo, sí es una, ¿cómo se llama? Estoy abusando. Pero si yo sin tocarlo y estoy orando y el Señor lo toca y eso lo bota y se cae, ahí ya no puedo hacer nada yo, o sea, el Señor lo hizo. Pero estar así, sí, mejor no. hermano ¿verdad? pastor, perdone, Permítame, sí. perdone. En el misticismo entran a formar parte todos aquellos ministros que llegan a congregaciones como profetas, apóstoles, evangelistas, que dicen tengo una revelación o reciban el nombre de Jesús y empiezan a tratar de manipular a la gente. Sí. Ahí es el misticismo. Mire, hay, como dice el versículo, hay unción verdadera y hay unción falsa. El asunto es discernirla, ¿verdad? Porque puede llegar alguien y decir, mire, yo traigo una palabra del Señor para ustedes y darla. Y puede ser algo que sí es de Dios, que sí es verdadero, que sí viene de... Pero el Espíritu Santo, la unción del Santo que está en ustedes mismos nos va a confirmar que sí es del Señor, ¿verdad? Pero lo que usted está diciendo sí es cierto, que también hay mucho eso, ¿verdad? Mucha manipulación en ese sentido de traer, y así lo anuncian, ¿no? Ahora tenemos, una vez yo hice ese comentario en una red social porque alguien decía, es que vamos a recibir palabra fresca, y entonces yo puse, y la palabra de Dios, ¿hay alguna que es rancia? Pues, o sea, hay rancia y fresca, o sea, ¿cómo así? ¿Me entiende? O sea, ¿pero por qué? Porque tratamos de manipular la cosa con expresiones místicas como esa. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Hermano, también yo he visto que hay unos que soplan y cae el tarate de gente y hasta los que están en el púlpito. Sí. Y yo me asusto, digo yo, ¿qué Sí. es esto? Bueno, mire, aquí habrían para hasta la medianoche, pero hay, eso del soplo lo basan porque hay una oportunidad en que Jesús sí sopló, ¿verdad? Y reciban el Espíritu. Pero si analizamos si analizamos ese pasaje, Jesús lo dijo por una cuestión cultural. Él era el maestro de sus discípulos. Y la cultura del rabino y sus discípulos de los judíos decía que cuando el maestro pasaba y levantaba polvo y pasaba dejaba su aura, le dicen ahora, reprendo también, los discípulos tenían que ir atrás para recibirla. Pero si ustedes notan ese pasaje, él les dijo, reciban al Espíritu, y lo sopló, pero nadie se cayó y no recibieron al Espíritu Santo. Porque lo recibieron en Hechos 2. Pero él lo dijo o lo hizo como una cuestión cultural y diciéndole al muchacho, ya me voy, ustedes van a recibir el Espíritu porque ustedes son mis discípulos. Recíbanlo, y sopló. Pero no, por eso mismo, no se cayeron ni recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero entonces hay que analizar los pasajes, sí, abuelito. No, Douglas. yo solo comentar que estuve en una iglesia donde ponían cuando estaba la oración, un tipo de música así como raro, y cuando estaba lo más fuerte de llamar a las personas, las luces, pero bien sincronizadas, las apagaban al mismo tiempo, apagaban y encendían, como cuando hacen un gol en el fútbol mexicano, en algunos estadios. Y de ahí la ola. Así, apagaban las luces y eso emocionaba a la gente. Sí, ese es el aspecto sensorial al que me refería, ¿verdad? O sea, apelar a la parte de emociones, ¿no? De sentimientos. Pero gracias por compartir. ¿Hay alguien más? Aquí hay dos, y con ellos dos cerramos y pasamos al receso. Sí. Pastor, eso que le voy a contar entra entre el misticismo o no. O entre el legalismo. O legalismo. Yo en una ocasión me encontré a un hermano
Y me dice, Omar, qué bueno que te miro, me dice, porque el Señor me dice que estás en la numerología número 6. Me dice, se hace falta un poquito para llegar al 7, que es el número perfecto. Y entonces, por ahí vas, me dice él, ¿verdad? Sí, pues. ¿Qué opinas? Si es misticismo. Sí. Pero son los 6 globos. Miren, sí hay una numerología bíblica, pero hay un exceso de numerología bíblica, o sea, un exceso de interpretación de numerología, ¿sí? Y entonces se meten a ver que los versículos y que todos los que son los capítulos 5 y versículo 14, mírenlo en todos aquí, y el 6, por supuesto los más famosos son el 6, el 7 y el 12, ¿verdad? Y son los que porque el 12 es gobierno y es Dios, el 7 es perfección, el 6 es imperfección o número de hombre, ¿verdad? Y sí es, pero el punto es, todo, digamos, eso que te dijo pienso que hubiera sido mejor decir, mira, recordad que vos y yo estamos en un proceso de perfeccionamiento en el que el Señor nos tiene. Sigamos, mantengámonos ahí. Pero el punto es como dicen el show, ¿ah? Entonces es decir, el Señor me dice que estás en el 6, pero ya vas por el 6.5, así que avanza. Y sí estamos en ese proceso. No sé pero sí es algo como misticismo, ¿ah? No, yo solo quería compartir que es bien delicado el tema, creo que el legalismo y el misticismo en general, porque, por ejemplo, yo lo he visto cuando he tenido los viajes misioneros a Izabal y en las comunidades, o sea, ya no es una cuestión de algo como de abuso espiritual en el momento, como una persona ya grande, sino un abuso espiritual general en el sentido de que ya es una costumbre de la comunidad. Porque, por ejemplo, a veces hemos llegado a las comunidades y llegan los niños, se acercan a las mujeres que van en el equipo de nosotros y de repente llevan las uñas pintadas o alguna cosa así y los niños le dicen, hermano, usted es del diablo. Así, directo, ¿ah? O ha pasado, por ejemplo, que hay comunidades donde las iglesias, hay 2 iglesias en el mismo sector y son las únicas porque pues como son lugares así casi que no alcanzados, son las únicas 2 iglesias y de iglesia a iglesia se dicen que no pueden ir a la otra porque ahí no está el Señor y así, y de hecho ni siquiera, o sea, en la comunidad comparten como población normal, pero de iglesia a iglesia no se llevan. Claro. Y se ve desde los niños, pues. Eso lo vamos a ver ahorita después del receso, justo lo que dijo aquel, pero para terminar, justo ahí en el área de Izabal yo estuve yendo a dar un seminario a pastores de allá y sí me encontré con unos asuntos más que todo de legalismo terribles ustedes, terribles. Allá ponen en disciplina al que está pateando el huehuecho del diablo, o sea, al que está en la pelota, el que está jugando fútbol, disciplina, porque ese es el huehuecho del diablo. Y no hay que jugar. Sí, no, en serio. Y se me acercó un pastor y me dijo, mire pastor, quiero que usted me aconseje porque a mi hijo le gusta mucho el fútbol y es bueno el patojo para jugar, pero yo lo tengo que poner en disciplina porque soy el pastor, ¿qué hago? ¿Y por qué lo tiene que poner en disciplina? Porque el fútbol no es de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que el fútbol no es de Dios? Es una denominación de allá, ¿verdad? Que tiene como 20 iglesias. El pastor de la denominación, y pregúntele a él de dónde lo sacó, le dije, porque no es así. ¿Verdad que no es así, pastor? Es que yo tenía esa duda, o sea, grueso ustedes, ¿verdad? Pero ya está, como dice Omar, ya es parte de la cultura, ya está sistematizado el asunto así. Vamos a tomar 7 minutos de receso, hermanos. Omar. El caso práctico de esta noche, hermanos, es las características de una secta. Las características de una secta, que tiene que ver con aspectos místicos y también con aspectos legalistas. Por eso escogimos este tema, ¿no? Para identificar una secta, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a ir de aquí al final y espero que terminemos bien y a tiempo. Hay una pregunta ahí, ¿verdad? A veces dice uno, estás en una secta y no lo sabías.
Muchos creen estar en una iglesia cristiana cuando en realidad están atrapados en un sistema de control disfrazado de espiritualidad. No todo lo que lleva el nombre de iglesia representa a Cristo. Jesús vino a hacernos libres, no a convertirnos en esclavos de estructuras humanas. ¿Sí? Eso como una introducción al caso, ¿no? Vamos a ver hoy 6 características de una secta, entonces, para poder diferenciarla, ¿no? 6 características de una secta. En cada una de ellas, creo que en todas hay un versículo bíblico que está ahí va a estar ahí en la presentación. La primera característica, hermanos, es el control autoritario. El líder o grupo de líderes, porque no necesariamente tiene que ser uno, pero puede ser el grupo, ejercen una autoridad incuestionable, no se permite la discrepancia ni la crítica interna, se reprime la libertad de pensamiento y toda duda es interpretada como rebeldía espiritual. ¿Sí? Esa es una característica de una secta. Y ahí abajo, no sé si logran ver esta tercera de Juan 1, 9 y 10 que dice, ese es un caso de esto, ¿no? Dice, a ese tal Diótrefes, quien le encanta ser el líder, fíjese pues, entonces no era ni el líder, pero le encanta ser el líder, no le hace caso a lo que decimos, hasta prohíbe que se reciban a los que quieren hacerlo, y cuando la iglesia los recibe, él los expulsa. O sea que el cuate era así, súper, ¿cómo se llama? Súper impositivo, ¿ah? O sea, era un riosmón, súper autoritario, ¿no? Entonces, el control autoritario es una característica, ¿verdad? En el cual, como dice ahí, no hay posibilidad de cuestionar, de dudar, porque todo se interpreta como una rebeldía, ¿no? El que pregunta ya es rebelde, o el que pregunta está en contra de lo que dice el pastor, o el líder, o los líderes. Entonces, esta es la primera característica. Le dije que eran 6. Vamos con la segunda. Manipulación doctrinal. En una secta normalmente se utilizan versículos fuera de contexto. Cuando digo secta, hermanos, secta viene de sectarismo, viene de sectorizar, viene de un sector, ¿no? De irse por un lado. No necesariamente porque a veces pensamos sectas son así, están totalmente perdidos, ¿verdad? Pero no necesariamente. Ya, como dijimos hace 8 o 15 días, una secta normalmente no empieza como una secta, empieza bien, pero luego se va como desviando. Y estas son como luces o como características que nos deben alertar. Manipulación doctrinal. Se utilizan versos fuera de contexto para respaldar ideas de la secta. Se reinterpreta la Biblia afirmando que solo ellos poseen la verdad, enseñando doctrinas que contradicen el Evangelio bajo la apariencia de revelación. Y ahí está Gálatas 1:8 que dice que caiga una maldición de Dios sobre cualquiera, incluida nosotros o incluso un ángel del cielo, que les predique otra buena noticia distinta a la que nosotros predicamos. En otra versión dice, en vez de buena noticia, dice otro evangelio que al que nosotros le predicamos. Ahora, aquí podemos poner algunos ejemplos, pero el asunto es que ahí sí entramos en tema doctrinal, ¿verdad? O sea, en tema más de interpretación bíblica, que puede desviar o respaldar algo que esta congregación o este lugar está empezando a respaldar, pero jalándole el pelo al pasaje, o a los pasajes, o a la Biblia, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo que sí es real, pero no sé si ustedes lo han oído, pero hay una corriente doctrinal que habla y que dice que en el cielo, en las bodas del Cordero, que habla la Biblia, eso sí lo habla la Biblia, ¿no? Y las bodas del Cordero están destinadas o están, los que van a participar o vamos a participar de ella es la iglesia. Pero esta corriente doctrinal dice que en esas bodas van a haber el novio, que es Cristo obviamente, pero está la novia, que es la iglesia, pero también dice esta corriente que entonces no es solo la novia, sino que hay invitados.
Invitados del novio, invitados de la novia, espectadores y algunos que sirven. Entonces, para pasar, miren pues, para pasar a ser realmente la novia y no llegar solo como invitado, hay que hacer algo, y ese es el problema. Porque ya cuando le agregamos algo al sacrificio de Cristo, por el cual yo soy parte de la iglesia y tengo acceso a esas bodas del Cordero, entonces ahí está chanfleado el asunto, ¿sí? Entonces, le estoy poniendo este ejemplo porque es real. Y hay iglesias en Guatemala que enseñan eso, que van por ahí. Y así hay muchos más, ¿verdad? Muchas otras cosas más que podríamos poner de ejemplo en cuanto a la manipulación doctrinal. Es para respaldar el accionar del liderazgo, ¿sí? Tercera es el aislamiento del cuerpo de Cristo, que es lo que decía Omar antes del receso, ¿sí? Sí. Llegue. Sí. Una pregunta, hermano pastor, con lo que usted dice al respecto. De la 2. Para participar en las bodas del Cordero. Sí. Que no tenemos que hacer nosotros algo para llegar a ese momento. A ver, es pregunta, es duda, quiero que me la aclare. Yo pienso que sí tenemos que hacer algo. ¿Y qué es? Vivir en santidad. Porque la palabra dice, sí, sin santidad nadie verá al Señor. Creer en Cristo y vivir en obediencia, sí. Sí, porque a ver, si yo digo yo soy cristiano, pero no estoy viviendo en santidad, estoy llevando cualquier tipo de vida, seguramente no voy a estar yo en las bodas del Cordero. Sí, o sea, pero, a ver, no es una condicionante como para decir, si yo no lo hago, no participo en la cena. Ajá. Pero si es un mandato del Señor, sé santo porque yo soy santo. Claro, ¿verdad? por supuesto, sí, gracias por el aporte. El aislamiento del cuerpo de Cristo, se desalientan o se prohíben relaciones con creyentes fuera de la secta o de la denominación o de la congregación, lo que nos contaba Omar hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque se afirma que solo ellos son la verdadera iglesia, que se alimenta una mentalidad sectaria, ahí es sectario, de ahí viene secta, ¿no? Que ve a los demás como enemigos o como desviados. Dice el pasaje en 1 Corintios 12:12, el cuerpo tiene muchas partes, pero forma un solo cuerpo. Así sucede con el cuerpo de Cristo. La iglesia es solo una, hermanos, y es la iglesia de Cristo en todo el mundo, en todo el universo, en toda la historia. Entonces, ninguna iglesia, absolutamente ninguna iglesia, cuando digo iglesia me refiero a una iglesia local o una iglesia o una denominación, por muy grande que sea, puede abrogarse el derecho de decir nosotros somos la iglesia y aquellos del otro lado de la esquina, como dijo aquel, no son. En este sentido, hermanos, yo he visto y he oído casos muy lamentables porque llegan al punto de ese aislamiento, al punto de separar incluso familias, ¿verdad? Porque entonces una parte de la familia va a esa iglesia y otra parte no va. Y entonces a la parte que sí va, le prohíben relacionarse con los que no van. Aunque sea mi primo, mi hermano, mi tío, mi mamá, puede ser, ¿verdad? O sea, es bien grueso. Entonces, eso es muy, muy fuerte y es una característica, hermanos. Lamentable, pero cierta. Ese aislamiento, porque hay ¿cómo se llama? Un orgullo. Es un orgullo espiritual de decir, nosotros somos. Los demás no. Los otros están equivocados, no han recibido esa revelación, pobrecitos todavía están atrasados, ¿verdad? Y la Biblia no dice eso, hermanos. Ok, la cuarta, explotación emocional, espiritual o económica, o las tres. Se exige una lealtad absoluta en tiempo, dinero y servicio. Se usa el temor, la culpa, la vergüenza para ejercer control, para manipular eso, ¿no? Y el discipulado genuino, que la Biblia nos enseña, es reemplazado por una obediencia forzada al sistema, al ambiente, al liderazgo. Primera de Pedro, que fue el que ustedes hicieron la tarea, Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice, ciudad del rebaño de Dios, que Dios le ha confiado, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, hay una explotación en ese sentido, ¿verdad? De exigencia de tiempo, de dinero,
en el aspecto emocional también, ¿verdad? Y se exige una lealtad, como dice aquí, pero es absoluta, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, aquí nos dijeron, varios dijeron hoy, es que me invitaron a una iglesia ¿verdad? Bueno, Claudia lo dijo cuando no era cristiana, pero algunos otros los han invitado a la iglesia y uno van, ¿verdad? Y algunos me cuentan y otros no me cuentan. Pero yo no me voy a enojar porque no me cuenten, ¿verdad? Entonces, la hermana va a otra iglesia. Usted va a otra iglesia, ¿no? Eso es, eso, ¿no? Sí, ya le hemos invitado aquí. Va. Yo sé, sí. Pero mi hermana, por ejemplo, mi hermana va a una iglesia donde ni flores, ni pastor, nada de música. Así pues. Es sana doctrina. A capela. Se canta a capela, porque la bendición se da por los alambres. No. Entonces. Pero ella sí. Sí. Pero verá, le digo yo. Usted va. Mejor dejémoslo ahí. Sigue siendo su hermana. Ahí está. Entonces, el asunto es que esa es otra característica. La número 5 es el enfoque exclusivo en el líder. El líder es exaltado o considerado el canal exclusivo de Dios. Las decisiones personales deben ser validadas por él o por ella y la relación con Cristo se ve desplazada por la dependencia del líder. El pasaje es Colosenses 2:18, el que vos tenías, y 19. Estas personas dicen estar en contacto con seres espirituales, pero están llenas de orgullo por sus ideas pecaminosas y no están unidas a Cristo, la cabeza del cuerpo. Yo sí, no sé si vieron en el chat, Claudia recomendó un ¿cómo se llama? Un documental de 3 episodios acerca de un grupo que entiendo que todavía está en este momento en Estados Unidos, que empezaban a reclutar jóvenes que bailaban, que eran bailarines, y esa situación hizo que, bueno, este hombre era un coreano, se desvió, y él exactamente hacía eso, ¿no? Y yo oía que cuando entrevistaban a los que estuvieron ahí decían, es que si nosotros complacíamos al líder, no me acuerdo el nombre, el fulano, era como complacer a Dios. O sea, ellos llegaban a creer eso, que si ellos lo atendían a él, lo complacían y le obedecían, era igual a obedecer a Dios, porque él era el hombre de Dios. De hecho, así le decían, el hombre de Dios. Y a la esposa le decían, la mujer de Dios. Y hay de aquel que no dijera eso, ¿verdad? O sea, bien grueso. Y ese, los que lo puedan ver, véanlo. Se llama Bailando con el Diablo, así se llama. ¿Cómo? Bailando para el Diablo. Es una serie en Netflix y tiene todas estas características de una secta y un patrón bien destructivo, ¿verdad? Y la última es generación de dependencia y miedo espiritual. Se enseña que apartarse del grupo es apartarse de Dios. Se manipula con la idea de que fuera del grupo no hay cobertura, ni bendición, ni salvación. Los miembros son llevados a temer cualquier cuestionamiento o decisión a los que se alejen de esa estructura. Según Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, dice otra versión, y timidez, sino de poder, amor y dominio propio o autodisciplina. En este sentido, hermanos, esa generación de miedo es porque ha habido un abuso de imposición, ¿no? Un abuso de lanzar maldiciones esto es un todo. Este 6 viene producto de los otros 5, ¿verdad? Porque si hay una idolatría del líder y si hay manipulación doctrinal, entonces es muy fácil desde el púlpito o personalmente o bajo cualquier otro tipo de ambiente decir, mira, es que si aquí es donde está la bendición, aquí es donde está la cobertura de Dios, si te vas de aquí, te va a ir mal. Y empiezan a poner ejemplos. ¿Te acordás del fulano que estaba aquí? Ahora anda a verlo cómo está, perdió su negocio, se enfermó, se divorció y empiezan a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y eso es una manipulación de temor, están imponiendo el asunto con temor, ¿sí? Entonces, y con falsedad, ¿sí? Entonces es bien delicado también. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios o aportes?
A ver. Estaba hablando ahorita con la hermana acá y me estaba contando. ¿Cómo decir, hermano? Perdón. Dice que en la congregación a la que ella pertenecía anteriormente, en algunas oportunidades la esposa del pastor llegaba con las mujeres y decía, el pastor viene molesto, quiere que lo vayan a saludar. Entonces, hasta cola hacían las hermanas para irlo a saludar. Para que se le quitara Sí, la molestia. entonces, mire, hermano, yo lo dije desde la primera sesión que tuvimos, lo vuelvo a decir, y tal vez van a decir, otra vez lo estoy haciendo, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Como le digo, a ver, ¿quién es el pastor para que yo le tenga que rendir un culto? Usted es una autoridad espiritual puesta en esta congregación, pero yo no voy a permitir que usted quiera imponerme cosas que no van con la palabra de Dios. Claro. Y el problema es que la gente se deja, yo no sé si les gusta o cuál es el problema, pero se dejan y los empiezan a dominar de esa manera, hermano. O sea, Sí. hay quienes lo ejercen y hay a quienes les gusta que les ejerzan ese tipo de presiones y dominios, Sí, ¿verdad? es lo que, como lo que leímos en Gálatas 3:1, ¿verdad? ¿Quién los ha fascinado? Porque se vuelve es una cuestión, porque a uno a veces dice, es que la gente se deja, pero también el asunto es que ha habido una fascinación, ¿sí? Y que ha venido del liderazgo. Y esa fascinación, entonces, voy a usar esa palabra, embaucado a la gente, a tal punto que entonces sí, si viene molesto, hay que ir a saludarlo para que ya no esté molesto, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejemplo de una manipulación de ese tipo, ¿verdad? De un abuso espiritual. ¿Alguien más quería participar? Dale. Dentro de lo que hemos leído, yo me puse a pensar eso precisamente, ¿verdad? ¿Cómo es que nos dejamos llevar por las diferentes corrientes? Y hablando con Yaneli, yo le digo, una de las formas, o creo que es una de las formas que debemos de optar es orar, leer la palabra y pedir discernimiento, ¿verdad? No entendimiento, porque el entendimiento es cuando nos lleva a las corrientes por emoción, sino que discernimiento para poder entenderlo por medio del Espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí es donde Dios nos ayuda a abrir nuestros ojos y ver qué realmente es la palabra, ¿verdad? Para vivirla. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Claudia. Qué bueno que viniste, Pepito. Claudia. Nuestra salvación única y exclusivamente es a través de Jesucristo. No hay hombre, no hay mujer, no hay nuevo evangelio, nueva palabra, nuevo nivel, no hay nada de eso que nos vaya a hacer más cercanos a Cristo. Es única y exclusivamente su misericordia, su gracia, ¿verdad? Y su muerte en la cruz, su sangre, la que nos ha comprado. Cuando logramos entender eso y que eso nos entra en nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro entendimiento y en nuestro corazón, de verdad pueden decirnos tanta tontería que uno lo va a ver y uno va a decir, no, eso no va conmigo, con permiso, y uno se da media vuelta, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos, porque ahora el grande ya no se congrega con nosotros, y yo le digo a él, yo voy a ir a escuchar lo que están predicando en la iglesia donde vas. Y él me dijo, mira mami, me quiero hacer miembro de esa iglesia y me van a dar como la preparación. Entonces yo le dije, tráeme todo el material que te den y yo lo voy a leer contra la Biblia y te voy a decir que sí y que no. Y lo hemos estado hablando. Entonces él me dice, mira mamá, yo nunca me había puesto a detenerme. ¿Qué tan importante es entender todo esto? Y yo le digo, es importante para evitar que venga alguien y te venga a poner ideas que no son, ¿verdad? Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Porque ya ahorita ya solo vamos a pasar a la tarea de la semana entrante. Para la semana entrante, sí, Duglita. Yo no sé si me perdí un poco, pero yo entendía que la secta, aquí estamos hablando de las sectas, sí, pero yo siento que muchas cosas que aquí se han hablado, del 1 al 6, entre denominaciones que creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador,
creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entre denominaciones creemos eso, pero tenemos cosas como estas. Entonces yo pensaba que las sectas eran, por ejemplo, por decir dos, los mormones, porque tienen además de la Biblia el libro de Smith. Los testigos de Jehová, porque no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así hay muchas más. Eso concebía yo como las sectas. Sí. Pero aquí solo hemos mencionado de la 1 a la 6 diferencias que podemos tener con otras denominaciones que creemos lo básico, lo fundamental, pero que tenemos cuestiones como esas. No tanto así. O sea, porque digamos, ya por ejemplo, la generación es que aquí, si vos notaste, solo de los 6, solo hay uno que tiene que ver con cuestiones doctrinales. Los demás no son cuestiones doctrinales, sino son cuestiones de accionar, ¿verdad? Por ejemplo, este 6, la generación de dependencia y miedo, eso no es por lo que yo creo de la Biblia. Puedo estar de acuerdo con este pastor y aquel otro pastor porque creemos lo mismo. En eso no está la diferencia. Claro, luego la diferencia más grande va a ser después, ya en torceduras doctrinales. Pero empieza con actitudes, empieza con formas de liderazgo, empieza con imposiciones, empieza con lo que estamos hablando aquí, ¿no? De que si ahorita cualquiera de ustedes me dice, mire, pastor, pero yo no estoy de acuerdo en lo que usted dijo por esto, esto y esto, y que entonces, y que eso yo lo vea como una falta de lealtad, y entonces al cuate que me diga eso, lo saco. Eso es no solo falta de respeto, sino es un abuso, ¿sí? O lo empiezo, tal vez no lo saco, pero lo empiezo a llevar de lejito, después le corto los ¿cómo se llama? Los privilegios, y después le quito el habla y no. Entonces, a eso es más que se refiere esto, Adulas. O sea, por supuesto que hay cosas básicas que creemos todos y que si no las creen, entonces ya no, es más evidente que es una secta, ¿verdad? O que es algo desviado. Pero el punto aquí es que no empieza con un asunto doctrinal meramente, sino empieza con acciones de liderazgo, de lo que vimos el miércoles pasado, de cómo se llama, de narcisismo y de empezar a provocar cosas que no son, ¿verdad? Y luego ya se lleva a cuestiones doctrinales. ¿Alguien más? ¿Sí? Sara. Tan importante es leer la Biblia y pedirle discernimiento a Dios, como decía alguien por ahí, porque muchas veces solo escuchamos, ¿verdad? Y creemos que lo que escuchamos o sea, es verdad Eso lo que es, nos están ajá. diciendo, ¿verdad? Pero no, a veces no nos vamos a la Biblia y leemos lo que realmente dice ahí, o con que le cambien una palabrita y ya cambia todo, ¿verdad? Claro. O la interpretación que le dan y ya cambia todo. Y lo de las sectas, yo no sé si ya lo mencionaron, pero también en Shela, no sé si ustedes vieron un caso que salió en la noticia, ¿verdad? De un pastor que ponía a los jóvenes a lavar sus carros, que le tenían que besar la mano. Ese no lo vi. eh, Yo vi otro. y así una Sí. cosa bien, o sea, y cabe lo que decimos de que lo hacen porque los manipulan, ¿verdad? Y les dicen que en la Biblia dice eso, o yo no sé realmente qué es con qué los manipulan, pero yo siempre he dicho que sí hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que leer la Biblia físicamente. Sí, es lo que yo les decía hace un rato, ¿verdad? El hecho de darles el asunto de las tareas no es solo para que tengan algo que hacer o para molestarlos, sino es para llevarlos a hacer lo que todo el tiempo tenemos que hacer, es leer la palabra, interpretar la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros, y entonces poder exponer, ¿no? Y poder exponernos también a la enseñanza directa del Señor a través de su palabra. Kevin. No sé si me va a escuchar. Si hablas algo más fuerte, o me voy a acercar, dale. A Pablo lo acusaron 2 veces de ser una secta, en Hechos 24:5, 24:14. En la primera, pues,
dicen que él promueve ser una secta y todo lo demás, y en el 24:14 él se defiende diciendo que lo que él habla es lo de que le enseñaron sus padres y lo que de sus padres es de Dios. También igual en 28:22 los judíos hablan sobre el cristianismo, refiriéndose como a una secta. Entonces, Claro. creo que a la hora de poder defenderse, eventualmente, como había mencionado la hermana, sobre defendiéndose completamente, netamente con la Biblia, podemos deducir o sacar de dudas de que sea una secta. Yo estuve en 2 sectas, por así decirlo. Y... Me contaste de una, de la otra, ¿no? Exacto. Entonces, eventualmente, si son temas que las personas o los líderes no saben contestar, Sí. y que deberían de cuestionarse cada una persona, decir si realmente lo que estoy haciendo está bien, o es lo correcto, o es lo que la Biblia dice o Dios debería hacer. Gracias, Kevin. Es interesante lo que Kevin dice en Mateo, en Hechos. ¿Qué dijiste? ¿20 qué? 24:5, 24:14. Acusan a Pablo y a los cristianos de ser secta, ¿sí? Y Pablo se defiende ahí. Eso está muy interesante. Y por supuesto que los atacaron como secta, porque yo lo dije al principio hoy, ¿no? Jesucristo vino y él combatió ¿cómo se llama? El legalismo, ¿no? Él fue frontal con el legalismo y les contestaba a los fariseos grueso y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son los... O sea, les dijo cosas muy fuertes, pero era porque ellos interpretaban la ley a su beneficio, a su sabor y antojo, no como el Señor la había dado desde Moisés, ¿no? Entonces, Jesús lo que hizo fue reinterpretarlo o regresarlo a la verdad de Dios, al contenido de Dios, ¿no? Entonces, por eso él muchas veces dijo, ustedes oyeron tal y tal cosa, oísteis que fue dicho, mas yo les digo, ¿verdad? Y ese más yo les digo era encauzar otra vez la ley a donde debería ser y no donde la llevaban los fariseos. Entonces, ¿qué les quedó a los fariseos? Ya cuando estaba Pablo, ya Jesús había resucitado y se había ido, era acusarlos, los cristianos son una secta, ahora están desviados, porque ya no les quedaba otra, o sea, sí. Pero aquí, tomando lo que dijiste y lo que dijo Douglas, no estamos hablando necesariamente de los mormones y de los testigos de Jehová, eso es más que evidente, ¿verdad? Más que evidente, porque ahí hay sesgos profundos. No, aquí estamos hablando de comportamientos, de acciones, de cuestiones legalistas, de acciones místicas, que fue lo que vimos hoy en todo el desarrollo del tema. La tarea para la semana entrante es esta, siempre se la voy a mandar en el chat, es analizar esos 2 pasajes que ya vimos, Judas 1:18 al 20 y primera de Juan 2:26 y 27, y responder 3 preguntas. La primera pregunta no tiene que ver con los pasajes, sino tiene que ver con el caso práctico que vimos de secta. ¿Cómo identificar y confrontar una secta? No tiene que ver con los pasajes. Pero los otros 2 sí. De acuerdo a Judas 1:18 al 20, los que causan divisiones no tienen el espíritu. ¿Cómo actuar frente a ellos? Eso lo dice el pasaje. Y de acuerdo, la 3, de acuerdo a primera de Juan 2:26 y 27, ¿quiénes tienen la unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Y quién da o es la unción? También lo dice el pasaje. ¿Está bien? Sí. Yo diría que no necesariamente son sectas, pero puede ser que estén empezando a hacerlo, o estén en el camino a, o tienen rasgos, ¿sí? Porque ya una secta es ya la que empieza a abdicar, es decir, a negar a Jesucristo, ya la que no da a Jesucristo el lugar que tiene como el Salvador, como el único Salvador y Señor, sino que ya hay otras cosas. Como, miren, ustedes oyeron de aquellos que se llamaban Salvos Siempre Salvos, SSS. ¿Cómo se llamaba este hombre que ya se murió? Él era pastor bautista, oiga bien, él era pastor de una iglesia bautista en Honduras, él era hondureño. Y él empezó
en una iglesia bautista que tiene, vamos a decir, una doctrina sólida, se empezó a desviar y a desviar, pero no en la doctrina, sino en que él se empezó a creer. Y después él dijo, y ahí ya se desvió totalmente, y él dijo que él era Jesucristo. Él era como la reencarnación de Jesucristo, y formó ese nuevo movimiento. Fueron unos que hace años intentaron venir aquí y el gobierno no se los permitió, no sé si se acuerdan. Ajá, que se trató. Bueno, el hombre se murió, no anunciaron que se murió, le taparon la muerte porque como si era Jesucristo no se podía morir, ¿va? Pero que sí se murió. Y ahora la nueva Jesucrista es su esposa, la viuda. Y ahí la acabo de ver yo en un anuncio, salió y dice, ella se dice que ella es la salvadora. Entonces, eso sí es, pero era una iglesia bautista, a eso voy, era una iglesia bautista. Entonces se fue desviando a ese punto, ¿no? A formar ya una secta internacional. Se me olvidó el nombre de la secta, pero esa sí es una secta. Salvo siempre, salvo es su eslogan, pero tiene un nombre que ahorita se me olvidó. Bueno, para la próxima semana, aparte vamos a ver esto, el contenido de la sesión 4 es, allá el próximo miércoles vamos a verlo al revés, vamos a empezar con el caso práctico y vamos a ver la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica que evita el abuso espiritual. Vamos a ver como caso práctico la cobertura espiritual, pero después vamos a ver pasajes claves de cómo sí debe de ser el pastoreo, la cobertura, la enseñanza, cómo Jesús como buen pastor, la motivación del pastor, la funcionalidad de los ministerios establecidos por Cristo, la conciencia limpia del pastor y la advertencia a los pastores. Vamos a ver esos pasajes.